¿Recuerdan? El ordenamiento de sus partículas, podría decir. Su ordenamiento de sus partículas. ¿Qué haría en este caso, esas partículas las vamos a tomar en cuenta como que son átomos. Podríamos pensar en moléculas, pero la parte más pequeña que vamos a considerar son los átomos, ¿no? Entonces vamos a pensar en el átomo y que ese átomo se va a unir con otro átomo. ¿Qué pasa con la organización de esos átomos, Néstor? Hay una simetría de traslación. Ah, perdón. ¿Sí? Sí, sí, está bien. ¿Quién contestó? ¿Doñez? Sí. Ajá. En los arreglos cristalinos se caracterizan por que hay una simetría de traslación, es decir, una periodicidad a lo largo de todo el material. Ok, Y los amorfos no la tienen. ok. Están arreglados azarosamente. Están arreglados azarosamente. Sí, sí, pues, están aleatoriamente ordenados, pero lo que sí tienen es un orden de corto alcance. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es un repaso muy rápido de lo que son enlaces, porque de los enlaces, ¿cómo se llama? Se heredan las propiedades. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta los enlaces para que, pues, podamos entender un poco lo que son los enlaces, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara para no distraerme y no distraerlos. Entonces, vamos a clasificar a los materiales. Entonces, tenemos diferentes formas de clasificarlos. Aquí yo les estoy presentando una muy general, que es en función de sus usos, del tipo de material. Pero, ¿cómo clasificarían ustedes a los materiales? ¿Cómo se les ocurre clasificar a los materiales? Yo pensaría en cristalinos, amorfos. O sea, en función de sus propiedades estructurales, ¿no? En sus propiedades de orden atómico. Pues sí, podrían ser una amplia clasificación general en materiales cristalinos y materiales amorfos. ¿Qué otra clasificación se les ocurre? Por su funcionalidad, si son eléctricos, magnéticos Por o sus suceden propiedades, exacto, por sus propiedades físicas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos tipos de clasificación. Aquí tenemos otra, también igual muy general, ¿no? Que es por su uso, si son materiales para construcción, si son materiales, no sé, para la electrónica, para la comida, para la salud, o si son materiales tradicionales contra los avanzados. ¿Qué será un material tradicional? ¿Qué será un material tradicional? ¿Qué será un material tradicional? Una aleación muy simple, ¿no? Podría ser. Exacto, podríamos pensar en un material tradicional, en aquel material que lo podemos encontrar en la corteza terrestre, ¿no? ¿Cuál será el material que más abunda en la corteza terrestre? ¿Silicio? El silicio, el óxido de silicio, exacto. Entonces, ese material justamente, pues, lo puedes encontrar y hay incluso varios cristales, monocristalitos, que podrías encontrar casi puros, ¿no? Sin tener que hacer demasiado tratamiento para el sistema, ya lo veremos. ¿Y qué será un material avanzado? ¿Qué será un material avanzado? Pienso en los compósitos, que son combinación de varios materiales. Exacto, pueden ser compósitos. En realidad, cualquier material que es artificial y que es muy puro, que no existe en la corteza terrestre así, pues entonces ya estaríamos hablando de materiales avanzados, o sea, materiales que se obtienen en el laboratorio. ¿Qué material será más puro? ¿El material que encuentro en la corteza terrestre o el material que obtengo en el laboratorio? El que obtengo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque el de la corteza terrestre pues, está mezclado con otras cosas. Exacto, se puede mezclar. Y además los reactivos con los que uno empieza a hacer la síntesis de los materiales, pues tienen un control de calidad. Entonces tú tienes tus materiales y esos materiales los puedes controlar y puedes tú decidir con qué pureza vas a hacer o vas a sintetizar tu material, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos esta clasificación que también es interesante en cuanto a cuestiones aplicadas, ¿no? Y pues también desde nuestro punto de vista, la más conveniente es en base a la estructura y sobre todo en base a la relación enlace y estructura. ¿Qué es lo que define? Yo cuando estaba en sus zapatos, o sea, cuando yo estaba tomando el curso de propiedades químicas, propiedades electrónicas de los materiales, había un profesor que nos decía, ¿qué fue primero? ¿El enlace o la estructura? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de cómo se organizan los átomos en el espacio. Entonces, cuando hablamos de enlace, estaríamos hablando de cómo un átomo A
se enlaza con otro átomo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de muchos átomos que están organizados en un espacio y que deciden obtener o que deciden tener un arreglo. Entonces, ¿qué define ese arreglo? ¿El enlace o el tipo de átomo? O, entonces es como que la pregunta del millón cuando te dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, entre ellos hay una relación intrínseca que es de lo que vamos a hablar, pues, esta clase, ¿no? Entonces, los materiales, y esta clasificación la van a poder encontrar en muchos libros, incluso el mismo Instituto de Materiales está clasificado un poco de este tipo. Entonces, los podemos clasificar en 4 grupos muy grandes, que son metálicos, cerámicos, polímeros y materiales compuestos, ¿no? Estos materiales compuestos o compósitos del inglés, pues son aquellos que van a mezclar propiedades entre los metálicos y los cerámicos. Los metales, nosotros ya conocemos los metales. ¿Cómo podemos diferenciar un material metálico de un cerámico y de un polímero? Sus propiedades, ¿no? Sería brillo, su Brillo. ductibilidad y su maleabilidad. Y las propiedades eléctricas, ¿no? Son buenos conductores, exacto. ¿Y un cerámico? ¿Qué es un cerámico? ¿Qué es un material cerámico? Son materiales que están hechos más de cosas que son tierras raras y no metales, ¿no? Bueno, una definición o una idea sería eso, ¿no? Pensar en que es un no metal. Pero ¿qué propiedades tendrá un cerámico? Alta capacidad calorífica. Son inertes a temperaturas altas, ¿no? Resisten temperaturas altas. Es una de las propiedades más importantes. Son frágiles, pero al mismo tiempo son duros, ¿no? Tienen esas propiedades refractarias de las que dijo su compañero, alcanzan temperaturas altas sin descomponerse, y sobre todo el metálico tiene un enlace que se llama enlace metálico, y el cerámico puede estar constituido por enlaces cerámicos o por enlaces enlaces en cerámicos, perdón, qué tontada, enlaces covalentes o enlaces iónicos, ¿no? Y los polímeros, ¿qué es un polímero? ¿Qué será un polímero? ¿Qué será un polímero? ¿Son cadenas de monómeros? Sí, son cadenas de monómeros, claro. ¿Y los monómeros qué son? Es la unidad mínima de un polímero, ya lo sé, pero ¿qué será? ¿Por qué si también están constituidos por enlaces covalentes, podemos diferenciar a un cerámico de un polímero? Pues los polímeros normalmente su base es carbono, son materiales Exacto. orgánicos y silicio también. Exacto. Bueno, silicio pueden ser algunos ya modificados, pero sí, su base es carbono, en base de cadenas de carbono, exactamente. Entonces, los cerámicos, pues generalmente es ya sea un oxígeno, un hidrógeno con un metálico, y entonces generan esos cerámicos, y los polímeros, pues son más bien materiales orgánicos, exactamente. Y un material compuesto, pues lo vamos a definir como aquel material que va a combinar las propiedades de un cerámico con un metálico, de un metálico con un polímero, o de un polímero con un cerámico, o incluso tener las 3 propiedades, ¿no? Tener las 3 propiedades del material, y entonces podemos combinar las propiedades del metal con el polímero, del metal con el cerámico, del cerámico con cualquier material que esté constituido con estas propiedades, pues podemos llamar que es un material compuesto. Entonces, para hablar de un compósito, lo que tendríamos que hablar es que mezclamos un metal con un polímero, pero quedan perfectamente diferenciados. Cuando ustedes ya hacen un material que es más complejo, que más bien ustedes mezclan metal con un polímero y deja de ser metálico y polimérico, entonces ya es otro tipo de material. Pero en este caso, si ustedes conservan las propiedades de un metal con un polímero o de un metal con un cerámico, pues entonces a ese material se le llama compuesto o compósito. Cuando hablamos de esos materiales, ¿se imaginan ustedes cómo se pueden obtener estos materiales? A ver si no hace cosas raras la pluma. Que no traje ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en multicapas, ¿no? Donde nosotros vamos a tener una capa de metálico, qué feo, y una de polímero, no está pintando bien. Una capa de metálico, una capa de polímero, una capa de cerámico. Y entonces esas capas son perfectamente diferenciadas
y por lo tanto lo que nosotros podemos tener pues es una multicapa, ¿no? Una multicapa en donde tenemos un elemento metálico, un elemento de cerámico y un elemento polimérico. Entonces, en ese tipo de sistemas que ya son multicapas, entonces ya podemos pensar en un material compósito o compuesto. Entonces, desde el mismo punto de vista, desde que decir, pues hay diferentes métodos de depósito, diferentes ya sea métodos físicos, métodos químicos, para obtener estos tipos de materiales, y entonces hacer este tipo de sistemas que ya son más complejos, porque entonces vas a hacer interactuar las propiedades de un metálico con las propiedades de un polímero, con las propiedades de un cerámico, ¿no? ¿Sí se imaginan eso? En realidad eso ya estará ocurriendo. ¿Tendremos sistemas que ya estén ocupando esa tecnología? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ya hay en supercapacitores y en unos de fotocatálisis también. También fotocatálisis, capacitores, pero en realidad la electrónica, que es una tableta, en donde la tableta es un dieléctrico y sobre el dieléctrico tienes una película metálica y luego sobre la película metálica haces depósitos de dispositivos electrónicos, eso ya podría considerarse un material compósito. Entonces, si se dan cuenta, el hacer películas delgadas para hacer estos tipos de supercapacitores, superconductores, semiconductores, ya en película, pues ya te está generando dispositivos ya listos para la aplicación en la industria, casi, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a estudiar materiales, uno empieza por diseñar la síntesis, por estudiar sus propiedades, después ya te vas a hacer películas, vuelves a estudiar propiedades y después ya estableces una región de comportamiento para sistemas que ya pueden ser aplicados en la industria. Entonces, pues sí, en realidad es un camino muy arduo el diseño y la caracterización, el estudio de materiales, pero es un camino interesante, ¿no? Y que por supuesto a partir de ahí se pueden generar aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, dentro del desarrollo cronológico de los materiales, ¿no? Tenemos materiales antes de Cristo, ¿no? Que tenemos la piedra. ¿La piedra qué será? La piedra, la loza, los vidrios, el cemento, el refractario. ¿Qué será todo esto? ¿Qué son? ¿Cerámicos? Son cerámicos. Entonces, un material compuesto ya podría ser, por ejemplo, un ladrillo, un papel, la baquelita, que es de donde se hacen los materiales, los circuitos eléctricos, el nylon. Ya aquí, por ejemplo, ya estaríamos hablando de otro tipo, se están, ¿cómo se llama? Revolviendo con los polímeros. Pues aquí tenemos polímeros elastómeros, ¿no? Que son estas gomas, pegamentos, ¿cómo se llama? Acrilatos, poliésteres y todo esto, ¿no? Y los metales, que en el principio, justamente como eran los que abundaban en la corteza terrestre, pues justamente son los que se empezaron a utilizar más, en donde encuentran el oro, cobre, bronce, algunas aleaciones, hierros. Y bueno, y en la actualidad, para los 2010, 2020, pues justamente pues hay un arduo estudio de materiales, tratar de combinar estos materiales y obtener nuevos materiales, y sobre todo materiales que a lo mejor son artificiales, cuyas propiedades pues son importantes para ciertos desarrollos. ¿Hacia dónde está caminando hoy en día la ciencia de materiales? ¿Qué tipo de materiales son los que se están estudiando hoy en día? ¿Sigue lo mismo? Cerámicos, polímeros, metales compuestos, materiales compuestos. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? Pues la nanoescala ha ganado mucho terreno, ¿no? Los materiales topológicos, por ejemplo. Ajá, y pensando en la nanoescala, pensando en todo eso, pues cuál era el boom, ¿no? Yo creo que ahorita ya se ha modificado un poquito esa tendencia, sobre todo por muchas limitantes hacia la aplicación, ¿no? Pero sí justamente hubo un boom generalizado de nanomateriales. Y entonces era obtener cerámicos nanoparticulados, materiales metálicos nanoparticulados, polímeros con nanopartículas. Y le metes nanopartículas al polímero, ¿no? Entonces, un montón de cosas para hacia las nanopartículas. Y ahora justamente muchas cosas que se están haciendo, yo creo que la ciencia de materiales también está caminando para allá, es para encontrar materiales biocompatibles, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Todo mundo voltea a ver la cuestión biológica y entonces muchos materiales, nanomateriales compósitos, materiales de los que ustedes quieran, se están haciendo, pero la línea que se está siguiendo es hacia cuestiones biocompatibles o para biosensado o para cuestiones de esas, ¿no? Actualmente todavía no tenemos esa capacidad de tener esos materiales biocompatibles,
pero vaya, es lo mismo, ¿no? Es recorrer el camino, encontrar materiales que sean biocompatibles y volver a sintetizarlos, estudiarlos, y si se dan cuenta, el camino de estudiarlos, estudiar el enlace, estudiar estructura, estudiar propiedades, va a ser el mismo círculo de trabajo, pero va a modificarse dependiendo de la tendencia y de la necesidad de la sociedad, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, están los materiales biocompatibles. Hubo una crisis el año pasado, ¿sí se enteraron o no se enteraron? ¿De qué hubo crisis el año pasado en toda la industria del automóvil? ¿De los chips? De los chips, de semiconductores. Justamente eso, la pandemia nos trajo una crisis en la creación y obtención de semiconductores. ¿Y qué pasó con los nuevos modelos de automóvil del 2020? ¿Alguien sabe? Están retrasados en la fabricación. Están retrasados en fabricación, pero regresaron a los modelos anteriores. O sea, dejaron de hacer automóviles electrónicos, porque si se dan cuenta ya todo el automóvil es electrónico, enciende con un chip para poderlo encender sin necesidad de meter la llave, o enciende incluso con tu voz, ¿no? Enciendes el automóvil con tu voz, o todos ya los vidrios, todo ya es electrónico, y regresó a ser mecánico y analógico. Entonces, muchos modelos de automóvil que ya eran baratos y que en realidad cambiaron, o sea, se tuvieron que modificar, y como dijo el compañero, no es que se haya retrasado la producción de material, sino que lo que se atrasó fue el desarrollo tecnológico. Entonces, es bien interesante esa parte por cuestiones de que no hubo materia prima, de que no hubo esta materia prima para poder generar semiconductores, entonces no hubo producción de chips y por lo tanto se tuvo que modificar el diseño de los automóviles. Qué interesante punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una crisis de materiales, ¿qué puede generar? ¿Cambio en qué? Pues en la manera en la que nos desarrollamos, se corta la cadena de suministro de muchísimas cosas. Exactamente. Fíjense que es una cadena de suministro. Entonces nosotros como gente que vamos a hacer investigación en materiales, pues tenemos que ver todas esas cosas, ¿no? Entonces desde el punto de vista, desde qué material vamos a estudiar, cómo si ese material va a generar desechos, esos desechos tienen que ser biodegradables o tienen que ser amigables con el ambiente, y además tienen que resolver una problemática social. En realidad ahora estamos en una nueva forma de hacer ciencia, ¿no? Antes era un poquito menos complejo, pero ahora tenemos como que estar dentro de la red de la sociedad, y entonces tenemos que mirar para qué va a servir lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, justamente en esa situación, pues la ciencia e ingeniería de materiales pues presenta una relación bien importante entre las propiedades, ¿no? Que pueden ser propiedades mecánicas, propiedades físicas, dentro de ellas térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, y cada una de ellas me va a generar una aplicación directa, y esa propiedad está relacionada con su estructura, en donde la estructura va a ser su composición, enlaces, estructura cristalina, los defectos, todo esto lo vamos a ver en el curso, ¿no? Y que eso está fundamentalmente relacionada con su preparación, cómo obtengo el material, cómo diseño esa síntesis. De esa síntesis voy a tener una impureza, el formado. Ok, tú logras obtener un material súper puro, pero la única forma de la que lo obtienes son partículas. ¿Ustedes cuánto tiempo o cómo ven que si ustedes obtienen partículas, cómo va a llegar a la aplicación? ¿Ustedes aplican partículas para generar una aplicación? ¿O cuál es la forma final para que tu material tenga una aplicación? Pues ves las propiedades que tiene, ¿no? Y dices, mira, este es bueno, se calienta muy rápido, entonces este no me sirve. Tú obtienes nanopartículas, obtienes partículas. Y obtienes una propiedad, como tú dices, lo calientas muy rápido, se enfría muy rápido, bla, bla, bla. Y ya después dices, bueno, y se lo voy a ir a vender a la industria. ¿Cómo se lo vas a vender? ¿Como partículas? ¿O tienes que venderlo ya como un sustrato? ¿Tienes que venderlo ya como un material formado? Fíjense que entonces ahí hay una limitante, porque puedes obtener un material súper puro como partícula, pero cuando lo trasladas a una película, cuando lo trasladas a un compósito, cuando lo trasladas a un material para ya aplicarlo, pueden cambiar sus propiedades.
Entonces ahí es bien importante porque muchas veces la síntesis nos da permisión a mantener ciertas propiedades. Y además esa relación, ¿no? Esta relación triangular, pues es bien importante porque cambio preparación, tengo la preparación, puedo modificar la estructura. A lo mejor la fase cúbica centrada en las caras es la que me daba esa propiedad, pero ya cambio la preparación y entonces obtengo una cúbica centrada en el cuerpo. Y entonces cambia la propiedad. Entonces es bien importante establecer la preparación, el método de síntesis, el método de conformado, los tratamientos para poder controlar la propiedad en función de la propiedad y de la estructura. Entonces, la preparación del material es fundamental dentro de la ciencia de materiales. Quizás uno no va a ser, yo soy de formación física, y a veces después me volví materialista, pero justamente a pesar de que yo no tengo una formación de químico o de química, ¿no? Entonces, a pesar de que no lo tengo que entender perfectamente cómo es la síntesis y cómo se conforma. ¿Por qué? Porque de eso dependen mis propiedades. Tú formas el sólido, quizás no va a ser tu trabajo hacer la síntesis, pero va a ser tu trabajo establecer propiedades y establecer aplicaciones. Y para eso tienes que entender cómo fue la síntesis. Entonces, el trabajo de ciencia de materiales es bien importante porque se relacionan todas las áreas, desde la parte de la química como la parte de la física, la parte de la mecánica, de la ingeniería, y es bien interesante porque deben de trabajar en forma intrínseca relacionándose para poder generar, pues obviamente, una tecnología o un material importante, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes tomen en cuenta eso, que la preparación de la síntesis, la obtención del material es sumamente importante para poder entender las propiedades. Muchas veces ocurre que ustedes hacen su síntesis, su material, y entonces van a hacer difracción de rayos X, obtienen los materiales, o si no hacen difracción de rayos X, van, miden una propiedad y ya dicen, ya encontré una superpropiedad. Y cuando regresas te das cuenta que a lo mejor eran defectos estructurales, a lo mejor era la mezcla de fases, y entonces volver a sintetizar el material con esa composición, pues te va a ser muy complejo, ¿no? Entonces sí es bien importante la preparación y pues existe una relación muy importante porque de la preparación, de la síntesis del material, de lo que tú elijas, va a depender la respuesta en propiedades y estructura, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, nosotros tenemos nuestros materiales metálicos, la forma en la que los obtenemos es a partir de fundición, solidificación, hay un trabajo de metalurgia muy importante. Ustedes deben de entender que su estructura es a partir de enlaces metálicos, eso implica que yo genero electrones libres y que además voy a tener propiedades de deformación plástica, como lo que decían por ahí, ductibilidad, maleabilidad, que vamos a tener una alta conductividad, vamos a tener materiales que conducen eficientemente electrones, la electricidad. Los cerámicos, generalmente, o el método tradicional, es el método de reacción en estado sólido, y después un sinterizado, aguas, que el sinterizado no es lo mismo que la temperatura del sintetizado. El sinterizado es darle una forma. Tú agarras tus polvos, los compactas en una pastilla, los metes al horno y entonces los sinterizas. Entonces generas un sólido, generas un continuo. Y de esto nosotros tenemos enlaces iónicos, covalentes, y generalmente lo que se obtiene son materiales policristalinos, o sea, polvitos. De estos vamos a tener propiedades duros, quebradizos, baja conductividad y muy alta temperatura de fusión. Y finalmente los polímeros, que van a ser por reacción química, o sea, por polimerización, ellos van a tener enlace covalente en la cadena, dentro de la cadena, y la interacción entre cadenas va a ser un segundo enlace, un enlace secundario de tipo iónico, o Van der Waals, o dipolar, y entonces lo que vamos a tener es una muy alta deformación plástica, van a ser estos materiales que van a tener unas formas muy complejas, ¿no? Y pueden tener baja conductividad, no necesariamente van a ser conductores, pero sí hay algunos materiales, algunos metales que son conductores y van a tener bajas temperaturas de fusión. Entonces, fíjense que en función de esto, nosotros vamos a tener la forma de obtener los materiales, ¿no? Cada uno muy específico, y vamos a tener nuestra estructura, y esa estructura va a estar en función de su enlace metálico, iónico, covalente, y vamos a tener propiedades, ¿no?
Entonces, dentro de estas, pues vamos a tener propiedades mecánicas, ¿no? Que son las deformaciones plásticas, o van a ser duros quebradizos, y las eléctricas. Tenemos alta conductividad o no conducen electricidad. Y eso depende de cómo se conforman, cómo se enlazan, ¿no? ¿Por qué un cerámico no conduce la electricidad? ¿Por qué un polímero conduce, pues, poca electricidad? ¿Por qué? ¿Por qué un cerámico será que no conduce electricidad? Porque no tienen portadores de carga que Porque no permitan. tienen electrones. A lo mejor sí tienen un electroncito por ahí perdido, pero un electroncito, ¿qué te va a generar? Una conductividad muy pequeñita. De tal forma que, pues, a lo mejor ni es posible poder censarla, ¿no? Poder medirla. Entonces, justamente por eso, el cerámico, para poder generar un enlace covalente iónico, genera una distribución muy estricta de electrones, de tal forma que los electrones están ocupados en hacer el enlace. Entonces, no hay electrones que queden libres para generar una conducción electrónica. Lo que sí genera un metal, ¿no? Un metal, la forma en la que se enlaza un metal, pues te genera esa nube de electrones. Son electrones que están casi libres viviendo dentro de la estructura cristalina, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, para que ustedes elijan un tema o un material con el que van a ustedes a trabajar, pues deben de pensar en una propiedad que les interese. Ya puede ser un semiconductor, ya puede ser un biomaterial, ya puede ser un material, un material que genere algún interés importante, ¿no? La procesabilidad. Tú quieres obtener un superconductor de alta temperatura TC, de alta temperatura crítica, pero ¿qué crees? La forma en la que lo sintetizas y lo procesas es súper compleja y nada más está, no sé, en una isla muy recóndita del mundo, ¿no? Entonces, pues no vas a tener acceso a procesar ese material. Disponibilidad. Ok, ya decidí qué material quiero, pero como dijeron por ahí, voy a utilizar, no sé, el terbio, ¿cómo se llama? El terbio, el herbio, que son tierras raras, y que el gramo de cada una de esas tierras raras son 10,000 pesos. Pues no. O sea, también se tiene que ver en costos. ¿Por qué? Porque si va a ser un material que va a tener una cierta propiedad atractiva, pues obviamente, si yo elijo material de tierra rara, pues a lo mejor encuentro propiedades muy interesantes, pero va a ser carísimo obtener el material. Y la otra, pues obviamente también obtener materiales que sean amigables al medio ambiente, ¿no? En donde por supuesto se están reemplazando, por ejemplo, tuberías de PVC reemplazan tuberías de plomo, ¿no? Tuberías que ya no se utilizan, ¿no? Y entonces, en función de eso, ustedes pueden hacer una investigación. Entonces, cuando ustedes llegan a estudiar un material, pues el asesor, el tutor, les propone un material, y eso va en función de todo esto, ¿no? Se podría pensar en un material súper extraordinario, pero si es muy caro, pues el proyecto no va a poder pagar o costear el gasto del material, ¿no? O si es para estudiar las propiedades, tienen que bajar a helio líquido, entonces pues también comprar helio líquido para hacer estudios, pues también va a ser algo caro, ¿no? Entonces, y dentro de eso, pues obviamente vamos a tener el reciclado de materiales. Entonces, el reciclado es una prioridad actual. Las etapas, pues son la separación y el procesado. Aquí en México, pues es muy complejo hacer eso todavía, sobre todo porque pues no tenemos una industria. Yo creo que si nos dedicáramos a reciclar basura, tendríamos una industria nacional bien hecha, ¿no? En donde deberíamos de considerar que los metales, el 100% de los metales se reciclan, ¿no? Se recicla a partir de fusión, solidificación. De hecho, en países como la India, ¿no? En China, muchos de los metales que reciclan, ¿saben qué metal es el que más se recicla en la India o en China? El ¿Metal? cobre, ¿no? No, Aluminio. no, Estaño. el oro. El metal que más se recicla es el oro. ¿En dónde viene el oro en los sistemas que tiramos a la basura? En los aparatos electrónicos. En todos los aparatos electrónicos, el audio de alta fidelidad, las computadoras, microchips, vienen recubiertas de oro. Entonces nosotros agarramos, botamos nuestra computadora a la basura. Está bien, ¿no? Cuando dicen que está el reciclatrón y lo botas, pues está bien porque no estás tirando materiales que podrían echarse a perder en la basura y que los podrían reciclar. Justamente están recolectando oro por electrodepósito, ¿no? Electroles, ¿no?
Entonces recopilan este oro y tienen una industria gigantesca de oro reciclado. También la segunda que reciclan es el cobre, platino, o sea, se dedican a reciclar metales preciosos. El cobre se puede considerar un metal casi precioso, ¿no? No llega al nivel de la plata, el platino, del oro, pero sí se considera un metal casi precioso, razón por la cual las tuberías del gas o las tuberías de agua ya no son de cobre. De hecho, cuando ven una casa que tienen tuberías de cobre, se las roban, o sea, se roban la tubería de cobre. Entonces, generalmente ahora ya todos los departamentos, todas las casas están con tuberías de plástico, no de PVC. Entonces, justamente, ¿cómo se llama? Hay un reciclado importante en sistemas electrónicos, en computadores. Entonces, sería genial, ¿no? Pensar que a lo mejor pudiéramos hacer un reciclado de metales, sobre todo porque los mexicanos somos bien gastalones, ¿no? Nos gusta la moda y cambiamos nuestro teléfono celular cada año, ¿no? Cada 2 años, ¿no? Yo siempre lo cambio cada 7, 6 años o cuando se descompone y me critican, pero pues yo creo que es evitar tirar basura, ¿no? Basura electrónica. Entonces, los metales se reciclan al 100%. Los cerámicos también se pueden fundir, son aquellos como los vidrios, y el vidrio es súper barato. ¿Por qué? Pues porque existe mucho en la corteza terrestre. Entonces, se puede volver a reciclar. Si se parte, si se muele, se genera polvo y entonces se vuelve a fundir. Y los polímeros, algunos ya se están reciclando, ¿no? Como los de las botellas de los refrescos, algunos plásticos que ya vienen con esta cuestión de biodegradado, ¿no? Que ya no duran tanto. Y eso está muy bien y pueden servir como para rellenos de estructuras o cosas de esas, ¿no? Entonces es bien importante siempre pensar, tú vas a hacer un material, tú vas a diseñar un material y entonces tienes que pensar que va a haber residuos y que esos residuos no sean tóxicos y que no empiecen a dañar, pues obviamente a la corteza terrestre, a los mantos freáticos, en donde se tira toda la basura. O sea, la basura lo que hacen es agarrar, la entierran y entonces esa basura que se queda ahí contenida puede generar reacciones químicas y entonces eso contamina los mantos freáticos. ¿Y los mantos freáticos para qué sirven? ¿Para qué servirán? ¿O dónde se encuentran los mantos freáticos? Son están muy abajo de la tierra, ¿no? Sí, son donde está el agua pura, el agua fresca. Exactamente, es de donde extraemos agua para beber. Entonces se filtra por muchos estratos minerales, ¿no? Va pasando por arcillas y se va filtrando hasta que llega a los mantos freáticos y de ahí nosotros succionamos para sacar agua potable o agua que se pueda tratar en menor forma para poderla potabilizar. Pues resulta que se están contaminando. ¿De qué creen que se contaminen más los mantos freáticos? Hay 3 cosas que se están contaminando mucho. ¿Qué creen que sean? Pesticidas y agroquímicos. Sí, son cosas químicas, sí. Algunas zonas, no en general, en la ciudad son otro tipo de contaminantes, pero sí se están contaminando pues sí, de ese tipo de químicos. ¿Qué otros químicos serán más utilizados en toda la sociedad? Metales pesados. Metales pesados es uno, eso. Metales pesados. ¿Cuál será el otro? Exactamente, de antibióticos. De antibióticos y hormonas. Y esos para poder purificar el agua es súper complicado. No se ha encontrado todavía una forma pues barata de tratar de purificar agua y eliminar antibióticos. Entonces, uno de los contaminantes más fuertes que se tiene en el agua y que no se dice, por supuesto, son, bueno, el metal pesado ya lo sabemos, ¿no? Pero se está contaminando de antibióticos, justamente. Entonces, pues sí, es muy complejo, es muy difícil, pero se está teniendo esta parte de generación de nuevos materiales que regresan a la corteza terrestre y que no se descomponen, ¿no? Entonces es complicado. O por ejemplo, que tuviéramos una industria para poder procesar tela, por ejemplo, y volver a sacar tela reciclada, y entonces ya no tendríamos este problema que tienen ahora los chilenos, que tienen un desierto de ropa, ¿no? Entonces es increíble cuánta cantidad de ropa se tira y se va a la basura. Entonces, bueno, son cosas que uno debe de meditar, quizás en su momento ustedes lo harán cuando ustedes propongan un tema de investigación y que bueno,
que se tengan que fijar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero para el caso de nuestro curso, de nuestro tema, pues tenemos que pensar en qué es lo que hace a un sólido estable, sobre todo porque nosotros lo que vamos a estar estudiando en estas 10 semanas, en estos 2 mesecitos y cacho, pues es justamente los sólidos, ¿no? Entonces, ya vimos que tenemos una clasificación de los materiales dependiendo su tipo de enlace. Tenemos los metálicos, cerámicos, polímeros, y que ese enlace es lo que va a ser un sólido estable, lo que me va a generar un sólido estable. Y que eso se genera por la interacción, vamos a pensar en la generalidad o en la parte clásica, que es la interacción electrostática de los electrones con otros, aquí está mal, lo tengo que corregir esto, con otros átomos, ¿no? Entonces, llega el átomo A, ¿no? A ver, déjenme ver si tengo por acá uno. No, ahorita lo veo. Entonces, esta interacción electrostática es cuando llega un átomo A, se acerca un átomo A con otro átomo, siempre les digo eso, se juntan y entre ellos hay una interacción. La parte clásica es que hay una interacción electrostática, hay un balance de carga que describe perfectamente a uno de los tipos de enlace, que sería el enlace iónico, y entonces se genera un sólido, se genera un estado de mínima energía. Entonces, un estado sólido es un estado de mínima energía. Por supuesto que ya hablábamos que un líquido, que un gel, que un gas, podrían también alcanzar un estado de mínima energía, pero con un delta de T, un delta de temperatura, ustedes pueden hacer emigrar a un sólido, a un gas, a un líquido y viceversa, ¿no? Entonces, son materiales o sistemas que son termodinámicamente activados para poder cambiar su estado de agregación. Entonces, ¿qué mantiene a un cristal junto? Pues justamente esa interacción electrostática de atracción entre las cargas negativas de los electrones y las cargas positivas de los núcleos, que es enteramente responsable de la cohesión de los sólidos, ¿no? Entonces, para eso, entonces vamos a tener diferentes tipos de enlace. Tenemos los secundarios, como son los Van der Waals, los moleculares, los iónicos, ¿no? Que son estos de acá, y vamos a tener 3 enlaces primarios, al cual le vamos a llamar metálico, covalente y iónico, ¿no? Entonces, el enlace iónico es aquel en donde aparece una transferencia electrónica, se acercan lo suficientemente el átomo A con el átomo B, hay un átomo recibe un electrón y el otro lo cede, y entonces se genera un catión y un anión, y por lo tanto hay un balance electrostático. Este es el que es puramente electrostático, mientras que el covalente y el metálico, entonces en ellos hay una reconfiguración de la densidad electrónica. Entonces el metálico cede todos sus electrones a la nube electrónica, y entonces los electrones viven casi libres en este sistema, ¿no? Si yo a este sistema le genero una diferencia de potencial, pues voy a ver una corriente, voy a ver una generación de una corriente, o sea, hace que va a haber transporte de carga eléctrica. Si yo a este le genero una corriente, pues un material iónico solamente va a poder conducir si, solo si lo genero como electrolito, o sea, lo disuelvo, ¿no? Porque entonces ya empieza a haber una redistribución de las cargas. Y el covalente, para que pueda conducir, ¿qué creen que debo de hacer? Además de suministrarle una corriente. ¿Cómo podría conducir un material covalente, un material cerámico? Un semiconductor. Que tenga electrones de más y puedan saltar a la banda de valencia. Pero y si tiene electrones de más y esa banda de valencia, ese band gap es suficientemente grande como para que no le alcance la energía al electrón para que salte hasta la banda de valencia, a la banda de conducción de la banda de valencia. Necesitas darle energía. Exacto. Entonces le puedes dar un KT, ¿no? Le puedes dar temperatura. ¿Qué otra cosa le puedes dar? Le puedes dar una HNU, o sea, le puedes dar frecuencia, ¿no? Entonces, ya sea un lacerazo, ya sea una onda fonónica, una acústica, o una temperatura, ¿no? Una onda fonónica sería temperatura, un fonón, un fotonazo con una HNU, ¿no? Entonces, o un fonón o un fotón para darle energía al electroncito que vive en un nivel electrónico y que quiere brincar a la banda de valencia. Llega el fotón, llega el fonón, y entonces brinca a un nivel más alto, y entonces ya llega a alcanzar a la banda de conducción. Entonces, justamente, cada uno de ellos tiene diferente forma de comportarse frente a una diferencia de potencial, y eso depende de cómo está su estructura, su enlace atómico, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, que esa parte de la herencia de cómo se va a poder responder frente a un estímulo, pues está heredado más de su enlace. Ahora, ¿cómo se organizan?
pues eso ya depende del tipo de átomo, ¿no? Y de cómo adquieran su estado de mínima energía. De tal forma que entonces podríamos, como ya lo dijimos, clasificar a los materiales dependiendo su enlace, materiales metálicos, materiales covalentes o materiales iónicos. Y podemos tener materiales que combinen además un enlace primario, que son estos tres, con un enlace secundario, como serían enlaces de hidrógeno, enlaces de Van der Waals, enlaces de bipolares, ¿no? ¿Y por qué creen que sean primarios y secundarios? Todo esto es por la energía de enlace, ¿no? Entonces hay una relación muy fuerte entre tipo de enlace y sus propiedades, razón por la cual yo doy una revisión muy rápida, ¿no? De lo que es un enlace y cuáles serían las propiedades de los enlaces. Entonces tenemos enlaces iónicos, covalentes, metálicos, y entonces a partir de esto nosotros vamos a tener también enlaces secundarios o físicos, ¿no? Porque generalmente son por fuerzas electrostáticas. Y dependiendo de esto, pues podemos clasificar a los materiales, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener siempre esta gráfica, vamos a pensar en el átomo A, que está aquí lejos, ¿no? Y el átomo B, que está acá, y van a empezar a acercarse, de tal forma que la separación entre ellos va a ir cambiando, y ese cambio en la separación entre ellos, pues va a hacer que va a llegar a un punto en el cual la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción llegan a un equilibrio. La fuerza total del sistema es igual a 0 y llegan a un punto de equilibrio. Y justamente ese punto de equilibrio es un punto de mínima energía potencial. Entonces, justamente en ese punto se equilibran las fuerzas de repulsión, las fuerzas de atracción y se genera el sólido. Justamente en este punto nosotros vamos a tener un R0, viene siendo y ese R0 que va a ser mi longitud de enlace, pues también va a ser mi parámetro de R. Entonces todos los átomos se van a ir enlazando, tac, 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 y entonces me van a generar un sólido. Entonces justamente esta energía potencial, ¿no? Que es esta, va a entrar en equilibrio, entonces vamos a tener una fuerza neta total en donde la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión van a ser igual a 0, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Entonces va a haber un equilibrio en la fuerza y por lo tanto vamos a tener una energía potencial mínima. Entonces esa energía de enlace es una energía que se requiere para separar los átomos. Entonces yo voy a pensar en que tengo mi átomo A, tengo mi átomo A, tengo mi átomo B, y acuérdense que entre ellos va a haber un enlace, pero ese enlace es como una especie de resortito en donde ese enlace va a estar vibrando. ¿A qué temperatura este enlace se convierte en una barra rígida? ¿A qué temperatura dejan de vibrar los átomos? En 0 Kelvin, pero pues no podemos llegar. Exactamente, a 0 Kelvin. ¿Y eso qué implica? ¿Experimentalmente hemos alcanzado el 0 Kelvin? No, hemos estado como por 1 a la menos 3 Kelvin, pero no. Hemos estado en fracciones de Kelvin, pero no hemos alcanzado el 0 Kelvin. ¿Eso qué implica? Que cuando hablamos de un sólido a 0 Kelvin es un modelo teórico. Entonces, todo lo que se desarrolla a 0 Kelvin es una forma de tener un modelo teórico para poder estudiar y establecer la simetría, la geometría, las energías del sistema, ¿vale? Entonces, un sólido, nosotros vamos a estar viendo sólidos reales, sólidos a temperatura ambiente, y entonces siempre vamos a estar considerando que los átomos están vibrando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y hay esa vibración porque justamente si se dan cuenta aquí, en este punto, no, me voy a pasar mejor a puntero porque como ahora no traje la tabletita, esta parte de aquí no es un punto, sino es una región, de tal forma que los átomos van a seguir enlazados a pesar que el R0 tengo un R0 más un delta de R, ¿no? Entonces justamente se va a conservar el sólido. Entonces es un estado de mínima energía, me va a costar mucha energía, en este caso puede ser energía térmica, para que yo lo saque de su estado de mínima energía. ¿Qué sucede si yo agarro al átomo A y entonces ese átomo B y sigo haciendo que entre ellos haya una distancia menor? ¿Qué va a suceder en ese punto? La distancia se disminuye, rompes la barrera de energía, ¿no? Y hay una repulsión. Gigante, ¿no? Que es esta de acá, justamente esta de acá. Exactamente. Entonces, cuando yo paso de este punto de aquí, empieza a haber una energía de repulsión. ¿Y por qué habrá esa energía de repulsión? ¿Por qué no pueden traslaparse un átomo A y un átomo B así y recombinarse? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no permite eso? La carga de los núcleos.
O sea, hace Y- los números cuánticos, ¿no? El principio de exclusión De de Pauli. exclusión de Pauli. Exactamente. El principio de exclusión de Pauli que me dice que un electrón no puede ocupar los mismos niveles electrónicos. Por lo tanto, no puede haber esa recombinación a menos que yo invierta una energía térmica para fusionarlos y entonces generar otro átomo. ¿Sale? Pero hay dos núcleos, como ahí lo dijo su compañero. Entonces, es muy complejo y por lo tanto, en lugar de separarse, esta fuerza de repulsión es de qué naturaleza? Es de naturaleza cuántica. Entonces, estos dos átomos, ¿no? Tengo mi átomo A, mi átomo B, van a salir con unas energías muy fuertes y se van a separar, justamente. Por eso, por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, la energía atractiva es de naturaleza, o se modela de naturaleza columbiana, o sea, clásica, mientras la energía repulsiva, pues se mide, más bien se mide para cada tipo de átomo, para cada sistema. Todavía no está completa la teoría para establecer un modelo teórico y es de naturaleza cuántica. De tal forma que un sólido, pues se enlaza, tienes tu átomo A, tu átomo B, hay una fuerza de atracción de tipo columbiana que es clásico, pero en el momento en que enlazas un elemento metálico, un elemento con enlace covalente, hay una redistribución de la densidad electrónica, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos tenemos el átomo A, tenemos el átomo B, se genera este enlace, se genera este R, ¿no? Esta distancia, en donde si yo aquí pongo ahora un azul y ahora aquí pongo un verde, y así me genero por todo el espacio, entonces esa distancia de enlace se convierte en mi parámetro de red. Y se convierte en parámetro de red, o sea, la distancia interatómica o la distancia de unión entre los átomos, ¿no? Entonces aquí esta está más, ¿cómo se llama? Más clarita, y es lo mismo, ¿no? Donde tenemos nuestra fuerza atractiva, nuestra fuerza atractiva va como x al cuadrado, ¿no? Siempre que vemos esto, x al cuadrado, pues es una fuerza columbiana, y aquí tenemos las cargas, las z son los números de valencia, y entonces aquí lo vemos igual, ¿no? Tenemos nuestra fuerza, entre ellos, si están lo suficientemente separados los átomos, no se sienten, hay una fuerza tanto de repulsión como de atracción muy pequeña, de repente empieza creciendo la fuerza de atracción, la fuerza de repulsión es pequeñita todavía, pero en este punto, justamente en este punto que se genera el enlace, hay un punto de mínima energía y en ese momento se genera el enlace metálico covalente iónico y por lo tanto nace una nueva especie. Deja de ser el átomo A, deja de ser el átomo B y se genera el compuesto AB. ¿De acuerdo? Entonces deja de ser cloro, deja de ser sodio para convertirse en cloruro de sodio. Se genera una nueva especie. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que las propiedades del cloro sean completamente diferentes o que no coincidan con las del nuevo compuesto que sea el cloruro de sodio. ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de esto, pues la fuerza repulsiva pues tiene esta forma, ¿no? Y es una fuerza de separación entre los iones, entre los átomos, de tal forma que cuando se genera el enlace hay un equilibrio de las fuerzas. Cuando nosotros decimos que la suma de las dos fuerzas es igual a cero, pues estamos en un estado de equilibrio y por lo tanto estamos en un estado de mínima energía. Por lo tanto, el estado sólido es un estado de mínima energía. Y romper un estado de mínima energía me va a costar mucha energía. En este caso, pues sería energía térmica. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? ¿Chicos, chicas? Sí, Bueno, entonces, bueno, dentro de esto, pues la fuerza de repulsión pues tiene un origen físico y es exclusivamente con el principio de exclusión de Pauli. Entonces, tenemos los electrones internos que forman enlace y están en niveles cerrados. Al tratar de superponer, este es un átomo, la densidad electrónica del átomo con la otra, al tratar de superponer estos dos, pues obviamente van a tratar de moverse a niveles electrónicos, a niveles más altos, y pues obviamente se van a romper las reglas de exclusión de Pauli. Esto es así porque se está haciendo que se llenen más electrones, ¿no? Tanto la parte del núcleo como la parte de los electrones, los protones pues son fermiones y por lo tanto siguen justamente el principio de exclusión de Pauli. Entonces, para potenciales grandes se toma como 1 en R a la 12 o en forma exponencial. Estas relaciones son empíricas y se ajustan realizándose experimentos en forma gaseosa. Entonces, se sacan estas formas de comportamiento para cada material, para cada sistema, y entonces, bueno, ya se proponen para justamente establecer la fuerza de repulsión. Ok.
Entonces, dentro de el potencial repulsivo, por ejemplo, aquí tenemos 2 electrones, esto lo saqué del Kittel, ¿no? No pueden tener los mismos números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? N, M, L y... Ay, no me acuerdo cuál es. S. N, M, L y S, Ese sí. exactamente. N, el número principal, El número L, principal. el número orbital, M, L, el momento angular del orbital, y S, L es el spin, ¿sale? ¿Y de dónde se obtienen esos números cuánticos? ¿Cómo se obtienen? De los niveles de energía y del electrón, ¿no? Resolviendo Sí. el sistema del átomo de hidrógeno completito, ¿no? Ya cuando llegas a las series de Rayleigh y todo esto, entonces es cuando ya te das cuenta que el cálculo del átomo de hidrógeno completito en forma cuántica, pues lo que te lleva es a obtener los números cuánticos justamente, ¿no? Y esos números cuánticos pues siguen justamente, nos indican el principio de exclusión de Pauli. Cuando se llega a calcular estos números cuánticos que se pueden obtener exclusivamente para el átomo de hidrógeno, entonces pues ya se establece que hay una configuración electrónica, ¿verdad? Dentro de esa configuración electrónica, ¿ustedes se acuerdan cómo era su configuración electrónica, por ejemplo, del hidrógeno? ¿Cómo es la configuración electrónica del hidrógeno? ¿Quién me la dicta? 1s1. Con 1s1, exacto. Entonces, este sería nuestro número cuántico principal, n, este sería nuestro nivel electrónico S, y el 1 aquí es el número de electrones libres que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí ya dices 1s1, 2s2, 2p6, y así te vas llenando. Y eso viene a partir del cálculo completo del átomo de hidrógeno, en donde tú obtienes los números cuánticos. Entonces, justamente como nosotros trabajamos con electrones y al final lo que vamos a generar es un sólido, donde ese sólido lo que está interactuando son los electrones, pues entonces, por ejemplo, cuando tenemos un material como el hidrógeno, que tenemos el 1s1, y pintamos una flechita hacia arriba, pensando ya en el spin, en donde el spin es igual a un medio o menos un medio, dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, fíjense, en este caso yo tengo hidrógeno 1s1 con un spin hacia arriba, o sea, con un medio, y aquí tengo 1s1 con menos un spin. Entonces, cuando a la hora que se juntan ellos para hacer el helio, entonces tengo un spin total igual a 0. Y entonces tengo una energía electrónica de menos 78.98 electronvolt. Si yo no hiciera eso y entonces yo juntara un átomo de hidrógeno con un electrón S1, con otro átomo de hidrógeno 1s1, entonces yo tendría un spin total de 1. Y entonces la energía sería menos 59.38. ¿Cuál es menor energía? ¿Menos 78.98 o menos 59.38? ¿Cuál es el más estable? ¿El A o el B? El A. El A, porque es más negativo, exactamente. Mientras el otro, este sería el menos 78, a lo mejor el otro estaría como por acá, más arriba. Exactamente. Entonces, justamente, hacer que estos espines haya una interacción entre ellos, se genera un enlace covalente y por lo tanto obtienes una estabilidad, en este caso del sólido mayor. Entonces hay una diferencia de 19.6 electronvolt en cada uno de ellos, simplemente por hacer que el spin sea spin igual a 1, o sea que se suma un medio más un medio, esto es igual a 1, o que sea un spin igual a 0, que sería un medio menos un medio igual a 0. Entonces fíjense que la interacción a nivel electrónico, en donde el spin se vuelve antiparalelo, o sea, pones un spincito acá y aquí pones otro, eso es por las reglas de Hons. Entonces, justamente eso es lo que te ayuda a tener un estado sólido, en particular si esto está para un enlace covalente, si justamente lo que tú haces es minimizar la energía, ¿no? Y eso se minimiza a partir de la interacción a nivel spin. Entonces, cuando tú tienes un material, por ejemplo, un material en este caso iónico, en este caso, bueno, en este caso es covalente, pues es diferente la forma en la que se está enlazando un covalente de un iónico y de un metálico, ¿no? En este caso vamos a ver el iónico, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, el cloro, el sodio. Entonces, uno de ellos cede un electrón al otro átomo, en este caso eran 11 electrones, cedes al otro átomo, y entonces este se vuelve más electrónico, o sea, más negativo, y el otro, como perdió un electrón, se vuelve positivo. Y por lo tanto, lo que hace a la hora que se junta el átomo A y el átomo B justo en esta región, pues es que hay una transferencia electrónica, justamente en esta región, hay una transferencia electrónica.
en donde uno cede un electrón, el otro adquiere el otro electrón y entonces se genera el enlace iónico. En este caso tenemos el gas de sodio con 5.14 electronvolts, ¿no? Entonces tenemos nuestro gas, tenemos un electrón, este electrón se lo cede al cloro gas y entonces pierde un electrón, se vuelve más positivo, se vuelve negativo porque tiene un electrón más, y entonces en ese momento que hay una transferencia electrónica, entonces ya tengo yo un catión, tengo un anión, y justamente las fuerzas de unión, de enlace, son meramente electrostáticas. De tal forma que entonces para que se genere este enlace iónico debió de haber una transferencia electrónica. Y si se dan cuenta es meramente columbiana, o sea, es meramente electrostática. De tal forma que la energía de fusión o la energía de cohesión, perdón, es de 7.9 electronvolts. O sea, se vuelve un sistema más estable en forma de un cristal de un sólido, ¿no? Es más estable aún que el cloro en forma de gas o el sodio en forma de gas, ¿no? De tal forma que si yo mirara su densidad electrónica, pues perfectamente están separadas y lo único que tenemos es en la frontera una fuerte interacción electrostática, o sea, un campo eléctrico que mantiene a mi sólido unido debido a esa interacción. ¿Qué sucede si yo pierdo un cloro? ¿Qué va a pasar con mi cristal? ¿Qué sucede? Pues se va a cargar positivamente. Va a haber una carga positiva, efectivamente. Si yo lo miro así, con este va a estar habiendo un equilibrio electrostático. En el momento en el que yo tengo un defecto puntual, o sea, hace que yo pierdo un cloro, pierdo un sodio, hay un desequilibrio eléctrico y por lo tanto puede generar un rompimiento de mi sólido, ¿no? Entonces, este sistema pues está bastante estable electrostáticamente, sin embargo puede tener problemas a la hora de tener defectos de este tipo, por lo tanto el sólido generalmente va a mantener o tratar de mantener al sólido en el estado electrostático. Entonces, si se dan cuenta, no hay una mezcla de densidades electrónicas, pensando que estos blanquitos son los niveles electrónicos y que esto de aquí pues son obviamente nada más el campo, fuerzas electrostáticas que los mantienen unidos. Entonces, propiedades de estas sustancias iónicas, las sustancias iónicas se encuentran en la naturaleza formando pues estas celdas cristalinas, una de ellas pues, es el cloruro de sal, que es la sal de mesa, ¿no? La que le echamos a nuestra comida, a los tacos, que no debemos de comer más de 2 gramos al día, ¿no? Tienen una dureza bastante grande, puntos de fusión y ebullición altos, son solubles en disolventes polares como el agua, y disueltas pues se vuelven electrolitos que pueden conducir la electricidad, ¿no? Los materiales covalentes. Estos materiales covalentes van a estar constituidos por 2 átomos, ¿no? Que se unen compartiendo una o varias parejas de electrones, pero como se ve el caso de aquí. Pero no nada más están uniendo electrones, también están uniéndose en forma de espines, ¿no? Por lo tanto, se genera una energía de intercambio. Entonces, esta energía de intercambio a nivel spin va a hacer que ese enlace sea muchísimo más fuerte y sobre todo que sea direccional. Entonces, ese enlace pues va a hacer que ese electroncito que era del carbón, ¿no? Que estaba aquí, ahora va a pertenecer también al hidrógeno y que en particular va a formar una nueva región en el espacio en donde ellos están fuertemente enlazados. Este enlace covalente, los electrones son entonces compartidos entre las moléculas. Entonces, fíjense, aquí yo tengo el átomo del hidrógeno, son felices viviendo separados. En el momento en que generan una molécula, en el momento en que se enlazan, generan una nueva forma de nivel electrónico. Y entonces, para que ellos coexistan, deben de tener un número cuántico diferente, y el número cuántico diferente va a ser el spin, y entonces uno va a tener spin un medio, y el otro va a tener un spin menos un medio. Y en ese momento, pues ya dejan de ser un átomo, un electrón del hidrógeno, un electrón de otro hidrógeno, y se conforman como una molécula, ¿no? Entonces, existe modificación de los niveles electrónicos, por lo tanto, va a haber ciertas posiciones en donde se tienen otras densidades electrónicas, ¿no? Entonces, el cálculo de energía de cohesión para las moléculas simples como estas son solamente posibles con mecánica cuántica. Entonces, lo que más podemos hacer es que si se dan cuenta, en este caso, cuando tenemos el átomo de cloro y de sodio, pues el radio del cloro es el mismo y la del sodio es lo mismo. Entonces, lo que tú haces es un acercamiento.
¿Por qué? Porque va a haber un cambio en la densidad electrónica y la densidad electrónica va a recombinarse. Entonces, en este caso, ¿por qué? Pues porque tienes dos electrones que van a compartir nivel electrónico y que van a compartir densidad electrónica. Por lo tanto, el enlace covalente es de naturaleza cuántica. Sin embargo, se puede modelar muy cercanamente como si fuera una interacción electrostática. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Qué se gana teniendo un enlace covalente? ¿Qué diferencia habrá entre un material iónico y un material covalente? Primero, la fuerza del enlace. Uno es más fuerte que otro y también tiene consecuencias estructurales en sus propiedades electrónicas. En sus propiedades electrónicas, sí. En sus propiedades estructurales no tanto, porque vamos a encontrar materiales iónicos y covalentes que sean cúbicos centrados en las caras, cúbicos centrados en el cuerpo. O sea, el enlace no determina qué tipo de cúbico va a ser, sin embargo, en sí, en sus propiedades electrónicas. Entonces, sí, y en sus propiedades mecánicas, ¿sale? Entonces, en las propiedades, el enlace va a ser perfectamente dirigido hacia las propiedades. Entonces ahí es algo bien interesante, que no es porque sea covalente o iónico metálico que no vayamos a tener un cúbico centrado en las caras, ¿vale? Entonces de ahí que sea todavía pues algo de estudio, saber qué es lo que induce el tipo de estructura atómica o el orden atómico que adquiere un sólido. Entonces, bueno, sus propiedades. Estas son sustancias que suelen presentarse líquido, gaseoso, en sólido, tienen una solubilidad elevada en solventes polares, nula, su capacidad conductora. Sí puede conducir si tú los excitas con energía térmica o con energía electromagnética. Y bueno, los sólidos pueden formar macromoléculas como son los polímeros, ¿no? Entonces, bueno, y podemos tener cerámicos en donde tengamos una mezcla de enlaces. Entonces, el número de enlaces covalentes va a determinar el número de electrones de valencia. Entonces, enlaces va a ser igual a 8 menos n, donde n es el número de enlaces covalentes. Por ejemplo, para el cloro tengo n igual a 7, entonces tengo un enlace covalente. Y carbono es igual a 4, entonces tengo 4 enlaces. Y tenemos también algo que se llama carácter iónico, donde XA y XB van a ser las electronegatividades, y con eso, pues entonces también podemos ver qué tanta tendencia tiene a tener ese carácter iónico, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente tenemos el enlace metálico. El enlace metálico, pues va a ser aquel que me va a generar una nube de electrones. Van a mover con facilidad y aquí también va a haber una recombinación de la densidad electrónica. ¿Qué será esa nube de electrones? ¿Qué será la nube de electrones? ¿Quién me dice? ¿Qué es la nube de electrones? ¿Qué será la nube de electrones? Pues son los distintos electrones de cada uno de los átomos. ¿Pero por dónde se mueven? ¿Por el aire? ¿Por el vacío? Entre los átomos, ¿no? Entonces esto que se da aquí como rosita, ¿qué será? Los electrones. Los electrones dentro de un nivel electrónico, dentro de una densidad electrónica. Cuando yo hablo de una densidad electrónica, ¿ustedes qué piensan? Hay acumulados muchos electrones o una cantidad de electrones en ciertas zonas. Cuando hablamos de un átomo, como no, lo estoy haciendo con el ratón, y entonces se hacen esas líneas que no sé por qué se hacen, pero bueno. Entonces, bueno, pensemos que tenemos aquí nuestro núcleo, ¿no? Tenemos, lo voy a intentar de nuevo, aquí tenemos nuestro núcleo. Pensamos que es un átomo hidrogenoide. Siempre que hablemos de un átomo hidrogenoide, ¿en qué vamos a pensar? Vamos a pensar en un átomo que tiene un orbital esférico y que tiene un electrón. ¿Qué es la densidad electrónica del átomo de hidrógeno? ¿Qué será la densidad electrónica del átomo de hidrógeno? ¿Se refiere a términos de qué es en cuanto a la probabilidad de encontrar el electrón o Esa es la densidad electrónica, la probabilidad de encontrar un electrón dentro de un volumen. La densidad electrónica, o hablamos de cómo está la densidad electrónica. ¿Qué es una densidad? Como propiedad física, ¿qué es una densidad?
Es la relación que hay entre el área y La masa y el volumen. la masa y el volumen, sí, perdón. Exacto, exacto, la masa y cuando yo hablo de densidad electrónica, ¿a qué me estaré refiriendo? La cantidad de electrones por unidad de espacio, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo estoy hablando de un átomo de hidrógeno, pues entonces esa densidad pues va a ser el volumen, o sea, todo este nivel electrónico de acá, todos los niveles electrónicos en donde están los electrones. Ahora, ese electroncito, pues obvio que ahí va a estar existiendo porque es un átomo de hidrógeno, pero en el momento en el que se convierte un metal, entonces este electrón de aquí va a pertenecer al átomo de acá y va a pertenecer al átomo de acá. O sea, hace que la probabilidad de que este electrón pertenezca a esta es la misma en cualquier espacio. Entonces, a esto que está aquí hay una recombinación de los últimos niveles electrónicos, genera una nueva densidad electrónica y entonces a esa nueva densidad electrónica le vamos a llamar nube de electrones, porque los electrones viven casi libres. ¿Por qué viven casi libres? ¿Por qué no son libres? ¿Qué les falta para ser libres? Pues los átomos per se generan un potencial que los mantiene cerca de ellos. Exactamente, entonces aquí tienen acuérdense que esto lo estamos modelando y si se dan cuenta, este es positivo, una región densidad electrónica negativa, positiva, y volvemos a recuperar nuestra fuerza electrostática columbiana, nuestro comportamiento columbiano, de tal forma que justamente estos átomos que están aquí quietos dentro de la estructura atómica generan un potencial que se llama potencial de Bloch, y entonces estos electrones pues sí viven casi libres porque es un sistema que es constante en el sólido, la estructura va a ser constante, va a ser invariante, y entonces el electroncito pues se va a acostumbrar a vivir atado a ese potencial. Entonces cuando nosotros pensamos en un electrón libre, ¿no? Cuando nos habla el modelo, la teoría, también tenemos que pensar que a lo mejor ese modelo me está hablando de un electrón que es casi libre, porque bajo una diferencia de potencial muy pequeñita, yo puedo hacer que haya una movilidad electrónica. Mientras que un covalente, pues tiene su electrón atado al enlace, y entonces es muy difícil que yo pueda mover al electrón del enlace, porque también es un estado de mínima energía. Que sí lo puedo hacer si yo caliento lo suficiente, ¿sale? Entonces, fíjense que entonces el metálico genera esta nube de electrones que va a hacer esa densidad electrónica recombinada y que se va a poder mover, ¿sale? Entonces, es bien interesante entender que los sólidos se componen o se consolidan o se unen o se generan a partir de enlaces y que esa formación de enlace que puede ser ya desde la parte electrostática columbiana o ya mecánica cuántica, la forma en la que se están interactuando esos electrones me va a generar la propiedad. Entonces ya si se organizan como cúbicos, si se organizan como hexágonos, se organizan como tetragonales, ya es cuestión más bien del átomo, ¿no? Característica del átomo. Pero entonces se genera el enlace va a generar propiedad. Si yo tengo un material que tiene un enlace metálico, entonces yo debo de esperar una propiedad de alta conductividad. Si yo tengo un material que tiene enlace covalente, pues entonces yo debo de esperar un material que va a tener propiedades refractarias, o sea que va a ser bastante inerte hacia altas temperaturas. Si yo tengo un material que tiene macromoléculas y tiene enlaces secundarios, pues yo estoy pensando en un polímero y entonces va a tener deformaciones plásticas muy importantes, ¿no? Entonces, fíjense que la forma en la que se consolida el sólido, pues es justamente a partir del enlace y a partir de esa forma en la que se relacionan y genera el sólido, pues justamente se va a heredar la propiedad. Entonces, es bien importante esta relación. Fíjense que es preparación, estructura, propiedades, donde la estructura va inmersa a la parte del enlace. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos, chicas? Entonces sería mi material metálico, entonces estoy pensando que son cationes, que tengo una nube de electrones, y bueno, y en particular estos cationes, pues fíjense que aquí yo tengo una distancia, ¿no? Que sería nuestra distancia de enlace. Entonces justamente este punto de enlace, para los materiales, en particular los metálicos, son los que presentan algo que se llama expansión térmica. Entonces, si se acuerdan ayer, el martes, yo les decía, bueno, si ustedes tienen una puerta metálica
y todo el día les pega el sol, ¿qué va a suceder? Pues que les va a costar trabajo abrirla. ¿Por qué? Porque surge una expansión térmica. Eso quiere decir que los átomos empiezan a vibrar y esta distancia A, pues a veces va a ser un poquito mayor y entonces va a haber esa expansión sin romper el sólido, sino que todo el sólido se va a expandir, va a cambiar su parámetro de red y va a crecer en función de la temperatura. Pero si bajo la temperatura, también eso se va a contraer y entonces va a generar un cambio. A esta zona de aquí que se puede modificar, que no es exactamente un punto fijo, por esa razón nosotros tenemos algo que se llama expansión térmica, ¿no? Y entonces en función de esa expansión térmica vamos a tener diferentes energías mínimas y por lo tanto vamos a poder tener diferentes distancias mínimas. Entonces eso ocurre en los metálicos. En los polímeros no tanto, más bien son sus propiedades termoplásticas las que tienen, plásticas, y definitivamente los cerámicos no lo tienen, ¿no? Entonces es esa situación en la parte de los cerámicos. Entonces, de las propiedades metálicas, pues tenemos que son mayormente conductores, ya habíamos visto que presentan brillo, son dúctiles, maleables, pueden emitir electrones cuando reciben una energía en forma de calor. Cuando ustedes meten, por ejemplo, algo metálico, aunque no lo hagan, al microondas, ¿qué sucede? Pues, ¿qué proceso físico sucede dentro del microondas cuando tú metes un metal? El microondas calienta las partículas de agua que hay en las cosas, en los objetos, y por eso se calienta, ¿no? Ajá, y si tú metes un metal, ¿qué pasa? El metal no tiene agua, pues se prende en llamas esa cosa y se Cuando quema bien hablamos padre. nosotros de que tenemos un mar de electrones, fíjense, tenemos un mar de electrones, entonces llega aquí la onda de microondas, es una onda electromagnética, llega, pega aquí en la superficie y entonces en la superficie nosotros vamos a tener electrones libres, ¿no? Vamos a tener electrones que están en el último nivel de Fermi, en el nivel más alto, llegan, absorben energía, y como es una nube de electrones y lo que le estás dando es un fotonazo bien fuerte de energía, porque la potencia con la que van es de 500 watts más o menos, entonces este electrón, ¿qué va a pasar con ese electrón? Sale. Se sale, exactamente. Y ese chispazo que tú ves es un electroncito que acabas de sacar de la superficie del metal. De hecho, se forma un arco eléctrico, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente, si tú metes un cerámico, ¿va a pasar eso? No, porque no tienes tantos electrones. Y si absorbe el electroncito, si llega a tener un electrón libre dentro del refractario, dentro del cerámico, absorbe la onda electromagnética y se dispersa por el sólido. En cambio, en el metal no. ¿Por qué? Porque tienes electrones libres. Entonces llega el cuanto de energía, choca sobre la superficie y por lo tanto puede emitir electrones. Y como dijo su compañero, incluso se puede ver un arco voltaico por ahí, en donde ves la emisión del electrón, ¿no? Entonces, por eso se puede emitir electrones cuando recibe alguna energía en forma de calor o algún fonón o algún fotón. Vamos a hablar de fonones cuando nos referimos a la temperatura, porque los fonones se van a mover dentro del sólido como una cuasipartícula, y vamos a hablar de un fotoncito cuando hablamos de una HNU, de una onda electromagnética, en cualquier región de frecuencia. ¿Sale? Fotón y fonón son cuasipartículas, son bosones. El electrón y el protón, ¿cómo son? Fermiones. Entonces, los fotones y los fonones se modelan con la estadística de Bose-Einstein, mientras que los electrones y los protones se modelan como fermiones con la estadística de Fermi-Dirac. ¿Sale? Esto ya lo verán ustedes en cursos más avanzados. Bueno, pues, finalmente vamos a tener enlaces secundarios, que van a ser enlaces tipos Van der Waals, en donde, bueno, pueden coexistir con enlaces primarios, ¿no? Entonces aquí tengo una tablita bien interesante, en donde voy a tener materiales dependiendo su tipo de enlace, iónico, covalente, metálico, Van der Waals o hidrógeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias sales, como el cloruro de sodio, el óxido de magnesio. Aquí tenemos las energías de enlace, ¿no? Que están en kilojoule mol, aquí, ¿no? O en kilocalorías mol, entonces 640, 100, y aquí en electron volt, que es la unidad que más entendemos, 3.3, 5.2. El covalente, miren, el diamante, que es el carbón, ¿no? Cuando tienes enlaces covalentes, tiene una energía de cohesión, una energía de enlace de 7.4, que es casi del mismo tamaño que el wolframio, el tungsteno, que es de 8.8. Y ahora vean las temperaturas de fusión, ¿no? Para que yo pueda fundir un diamante, yo tengo que llegar a 3.550 grados centígrados.
o un tungsteno 3410 grados centígrados. Entonces, la energía de enlace, la energía de cohesión, va a ser directamente proporcional con la temperatura de fusión. Esa temperatura con la cual yo puedo romper el enlace y puedo hacer transitar a mi sólido a un estado líquido, ¿sale? Entonces, ahí en ese momento, pues bueno, se funde el sólido, se convierte en líquido y bueno. Entonces, si se dan cuenta, aquí estaba el mercurio, aquí está el mercurio, ¿no? Del que hablamos, que tiene un enlace metálico. Vean la energía de enlace a nivel sólido, pues es muy pequeñita, ¿no? Entonces, razón por la cual se encuentra en un estado ¿cómo se llama? En un estado líquido, ¿no? Entonces aquí tenemos el hidrógeno, ¿no? Tenemos el agua, tenemos el argón, el cloro, que son gases, y bueno, las temperaturas de fusión, pues eso ya, como son gases, en lugar de calentarlos, los enfriamos para solidificarlos, ¿no? Entonces, y pues finalmente tenemos nuestros enlaces. Estas son algunas modelados, ¿no? Entonces ya entendemos un poco más. Cuando tenemos enlaces secundarios, vamos a tener un sistema que está enlazado por un enlace primario, generalmente por un covalente, y la interacción de una molécula con otra molécula, en este caso, va a estar dada por un enlace secundario, ya sea de tipo Van der Waals, o de hidrógeno, dipolar, y entonces esa energía es más débil, ¿no? Nosotros podemos romper el enlace incluso con una energía mecánica, no necesitas calentar. Pero cuando ya tenemos un enlace covalente como este, hay una recombinación, una energía de intercambio en los espines. Y entonces se hace al enlace que sea direccionado y que sea muy fuerte. El enlace iónico se define a partir de una transferencia electrónica, en donde lo que vamos a tener son cationes y iones. Y un enlace metálico, pues es aquel en donde los electrones de su último nivel electrónico se cede a la nube electrónica y entonces se genera un mar de electrones. Entonces, el enlace iónico es un enlace primario que resulta de la atracción electrostática entre iones de carga opuesta generado por una transferencia electrónica. Enlaces covalentes es enlace primario que se produce cuando se comparten electrones, donde generalmente se presenta un traslape entre orbitales. Enlace metálico, enlace primario que se origina por la agregación de los átomos metálicos, en donde se genera una nube de carga electrónica. Y bueno, enlace tipo dipolar permanente de hidrógeno van a ser enlaces secundarios. Y electrones de valencia, pues son electrones de las capas más externas que intervienen en el enlace. Entonces, así como que fue una revisión muy rápida, ¿no? También para dejar que entren más estudiantes al curso, ¿no? De enlaces. Pero a partir de este momento, nosotros vamos a empezar a trabajar con el sólido. Y entonces vamos a considerar el modelo de enlace rígido, en donde ahora mi sólido, mi átomo, lo voy a modelar como si fuera una esfera rígida, como lo que yo veo acá. Y entonces ellos van a estar enlazados, ya voy a dejar el enlace entendido que ellos están enlazados fuertemente unidos de tal forma que no se rompe ese estado, y ahora lo que voy a estudiar es su organización atómica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo pinto acá y acá, yo lo que veo es un cuadro, que el mismo cuadro que yo veo acá. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que genero en 3 dimensiones es justamente un cubo. Entonces, este es un cubito, en donde en ese cubito, en esta cara de este cubito, no sé si se dan cuenta, acá tengo un cubito, aquí tengo un átomo. Entonces, este está enlazado con este, está enlazado con este y está enlazado con este. Y entonces, la coordinación de este primer átomo que yo estoy marcando aquí, pues es con estos, y es una coordinación 4. Que si yo lo muevo hacia atrás, en esta parte de acá atrás, voy a tener exactamente esa misma coordinación. Entonces, esta unidad mínima la voy a llamar celda. Entonces, a partir de ahorita, mi sólido, mi sistema cristalino, mi material sólido, más que el sistema cristalino, porque puedo hablar de sólidos cristalinos y amorfos, los voy a manejar con el modelo de enlace rígido, cualquiera de ellos, y estoy pensando en un enlace, en el momento que digo de enlace rígido, enlace fuerte, ¿a qué me refiero? A los enlaces primarios, ya sea de tipo iónico, covalente o metálico, cualquiera de ellos, y que además estoy pensando en que el átomo lo estoy considerando como una esfera rígida. En ese momento, no puede traslaparse con pero si yo aumento una temperatura KT, se puede salir de su espacio, aventar a y generar una movilidad. Entonces, yo a este modelo, a este sistema, lo voy a llamar como modelo de esfera de enlace rígido.
Entonces, en cuanto a ustedes les digan, este es el modelo de enlace rígido, pues es justamente este tipo de sólido. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar a estudiar la organización del sólido, ¿sale? Entonces vamos a pensar en que el arreglo atómico va a jugar un papel muy importante en la microestructura y en el comportamiento del material. ¿Por qué? Porque si yo a esta pequeña unidad la genero o la multiplico, no sé, 1.000.000 de veces, pues entonces ya genero un material en bulto, ya genero un material en sólido. Entonces la forma en la que se conforma el aspecto superficial del sistema va a ser mi microestructura. Y obviamente esa microestructura va a depender de cómo se están organizando en forma atómica estos sistemas. Un ejemplo pues es el aluminio, que puede tener una buena ductibilidad, o el hierro, que es resistente, ¿no? No vamos a tener diferentes arreglos atómicos, ¿no? Que pueden deformarse como los polímeros, ¿no? Con la plastiloca. Entonces, para esto, pues vamos a tener diferentes organizaciones atómicas. Entonces, fíjense que aquí me gusta siempre enseñarles el diamante y el grafito. ¿Qué diferencia, qué tipo de material o qué compuesto, qué composición, qué composición tienen estos materiales? ¿De qué están constituidos? Carbono. ¿Y qué es lo que los diferencia? El arreglo estructural. El Están arreglo atómico. acomodados. Primero, la forma en que están enlazados, porque aquí son puramente covalentes, mientras que aquí en los planos son covalentes y entre los planos son Van der Waals. Entonces, pero fíjense que a partir de ese arreglo atómico, que este es un arreglo cúbico, y este no, estos van a ser hexágonos en el plano, pues me van a generar diferentes propiedades, ¿no? El diamante, pues es un material súper duro, mientras que el grafito, pues es un material un poco más blando, ¿no? Ambos se consideran cerámicos, y bueno, les dicen cerámicos a pesar de que son el mismo compuesto y que no es el mismo elemento, perdón, es un elemento y no es un compuesto. Entonces hablamos de un cerámico cuando tenemos la combinación de dos elementos, pero en este caso podemos hablar del carbón como un cerámico por las propiedades que adquiere, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, pues es exclusivamente carbón y lo único que cambia es su organización atómica. Entonces, cambian sus propiedades, ¿no? Entonces, existen diferentes órdenes a nivel atómico. Si yo me regreso a esta, ¿no? Yo me pongo aquí mi punto inicial, entonces me doy cuenta que tengo un orden de corto alcance que viene siendo esta capa cuadrada y que si yo lo traslado a otro punto en el espacio, entonces regreso a esa misma coordinación, a ese mismo ambiente. Y si yo lo vuelvo a mover en una de las placas de las que están en la parte posterior, regreso a ese mismo orden. Por lo tanto, tengo un orden de corto alcance, porque este de aquí va a ser mi corto alcance, y cuando yo lo traslado a un punto muy lejano en la celda, a ese le llamo orden de largo alcance. Entonces voy a tener órdenes, un orden atómico de largo y corto alcance. Entonces, cuando yo no tengo orden, por ejemplo, estoy hablando de gases, los átomos no van a tener una forma de ordenamiento y llenan de manera aleatoria el espacio. Entonces, cuando yo hablo de un orden aleatorio, de un orden azaroso, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A un qué? ¿A un qué? ¿A un gas? Exactamente, a un gas. Entonces, cuando yo hablo de un sistema aleatorio, azaroso, estoy hablando de un sistema que está en un estado de agregación. Gracias. También puede ser que esté líquido, ¿no? Un fluido, ¿no? Un gas, un fluido, también estamos pensando en que están un poco aleatorios. Cuando ya hablamos de un orden de corto alcance, quiere decir que ya hay un enlace fuerte y entonces ya vamos a empezar a tener que este orden de corto alcance se puede o no extender dentro del material. Obviamente, por ejemplo, aquí tengo el vapor de agua que está enlazado covalentemente y que me genera mi molécula de agua, pues también este vapor de agua tiene un orden de corto alcance. Y es justamente esa forma en la que se está enlazando el oxígeno y los hidrógenos. Pero también tengo un orden de corto alcance. Si yo tengo aquí mi óxido de silicio, ¿no? Mi sílice, en donde si se dan cuenta yo tengo una coordinación 4, tengo una estructura tetraédrica. Entonces hablo del orden de corto alcance cuando estoy hablando de los vecinos más cercanos, de los que están tocándose, de los que se toca una esfera con otra esfera, o sea, prácticamente de los que están pues, enlazados, ¿no? En este caso. Entonces eso quiere decir que mi orden de corto alcance va a ser un punto de referencia y va a ser mi coordinación.
¿no? Van a ser los átomos que tengan la distancia más cercana a mi punto de referencia, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi corto alcance. Y mi largo alcance, pues va a ser haber trasladado esa unidad unos cuantos puntos atómicos o distancias atómicas, y entonces ahí en ese momento estoy hablando de largo alcance, ¿sale? Entonces tengo diferentes órdenes, va a ser mi orden de largo, corto alcance. Cuando los materiales, ya sean cerámicos o polímeros, solamente tienen orden de corto alcance, le llamo materiales amorfos. Entonces los materiales amorfos van a ser aquellos que solamente tienen orden de corto alcance, ¿sale? Entonces, cuando ustedes definen un material amorfo, que es un material azaroso, o que es un material no periódico, pues sí, o sea, es una definición ambigua. ¿Por qué? Pues porque hay otros materiales que pueden recibir esa misma definición. Pero si ustedes me dicen que es un material que tiene un orden de corto alcance, un sólido que tiene un orden de corto alcance, entonces ya estamos hablando de un material amorfo, se hace que no tiene orden de largo alcance, o sea, no llega a esa mínima unidad a tener operaciones invariantes de traslación. Entonces, hablamos de un orden de largo alcance, por ejemplo, en metales, en cerámicos, polímeros, y estamos hablando de un material de largo alcance y corto alcance cuando es un material que tiene una estructura cristalina. Entonces, un sólido cristalino va a ser aquel que tiene un orden de largo y corto alcance. Entonces podemos tener materiales que están modelados, ¿no? Con un cierto ordenamiento, que ya tienen una organización atómica y que además en ellos hay algo que se puede manejar un arreglo atómico, se puede manejar una red, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un modelo atómico, tengo mis puntitos rojos, tengo los puntitos verdes, y ese modelo van a ser mis átomos. Y las líneas negras, ¿qué van a hacer? Van a ser mi red. Si yo quito los átomos, ¿con qué me quedo? Con la red. Exactamente. Entonces yo llamo estructura cristalina al sistema conformado como red y átomos, como mi base y mi red. Entonces un sólido cristalino va a ser aquel que tiene un orden de corto y largo alcance. Un sólido amorfo va a ser aquel que tiene exclusivamente orden de corto alcance. Y una estructura cristalina va a ser aquella que está conformada por una base y una red. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nada más para darles un ejemplito, esta es una superficie de un monocristalito de oro, ¿y qué es lo que observan? Si les dijera, interpreten esta micrografía, ¿ustedes qué interpretarían? ¿Qué ven ahí? Un patrón que se repite. Estamos viendo un patrón periódico, exactamente. Y entonces, ¿qué estaremos mirando del sistema? ¿Qué orden estaremos viendo? ¿El de corto o el de largo alcance? Ese es un orden de largo alcance, ¿no? Corto sería porque... Ajá. Estamos viendo ambos, estamos viendo el orden de corto alcance, que esta sería mi unidad, y esta unidad, que si yo la miro acá, que si yo la miro acá, que bajo una operación de traslación, obtengo exactamente esa misma unidad. ¿Sí lo ven? Entonces, un material, un sólido cristalino, es aquel en el cual yo puedo determinar un orden de corto alcance, que va a ser mi primera esfera de coordinación, los átomos con la distancia más cercana, y voy a tener también, puedo distinguir perfectamente también un orden de largo alcance. ¿Sale? Entonces, puedo yo diferenciar, por ejemplo, aquí tengo otra vez la sílice, yo tengo sílice de este tipo de acá y tengo cuarzo. ¿Qué diferencia habrá entre el cuarzo y la sílice? Llámese, por ejemplo, cuando ustedes van al laboratorio y les dan un matraz o les dan un sustrato que es de vidrio Pyrex, y cuando les dan una cubetita de cuarzo, ¿qué te dicen? ¿Qué diferencia habrá entre uno y otro? Y uno es un amorfo y el otro es un sólido cristalino. Y exacto, y si tú vas a comprar un cuarzo, ¿como cuánto costará una ventanita de cuarzo y cuánto costará una ventanita de sílice? El cuarzo debe ser carísimo, una Exacto. ventana. Sí, los Una relojes. ventanita de cuarzo súper duro, no sé, una ventanita de 1 centímetro cuadrado, pues, va a andar como unos 2,000 pesos, 3,000 pesos. O sea que si se te cae una ventanita de cuarzo, pues ya te regañarán. Si se te cae un vidrio Pyrex, ¿qué te dicen? No te preocupes, allá en la caja hay más. Y la diferencia es eso, que uno está organizado, ¿no? Tiene un orden de corto alcance, uno tiene un orden de corto alcance, y el otro tiene solamente un orden
de corto alcance, ¿no? Tiene un orden corto alcance que no se repite, pero se está organizando. Tiene ese orden de corto alcance que no se repite a largo alcance, pero se mantiene, ¿no? En ese corto alcance. Y entonces, cuando hablamos de esa situación, ¿qué propiedades, por ejemplo, qué propiedades se magnifican cuando yo tengo, por ejemplo, un cuarzo? ¿Por qué quiero utilizar un cuarzo y no uso un sílice, no uso un vidrio? Sus propiedades piezoeléctricas del cuarzo, ¿no? Nos conviene. Piezoeléctricas. Pues no son tanto las que se ocupan, ¿no? Más bien sus propiedades refractarias. ¿Qué implica? sí. Si yo agarro un cuarzo y lo meto a un horno a 1000 grados centígrados, pues no se va a ablandar. En cambio, si yo meto una sílice a 1000 grados centígrados, se va a aguadar, se va a hacer blanda. Y entonces va a recombinar con mi material y entonces me va a echar a perder mi reacción o mi estudio o lo que esté haciendo. Entonces, tú cuando trabajas a altas temperaturas, pues generalmente utilizas un cuarzo porque el cuarzo va a ser un material refractario que va a ser inerte a altas temperaturas. Entonces justamente eso es lo que se gana al obtener un cuarzo. Y ya, bueno, hay muchos cuarzos que vienen, ¿cómo se llama? Con elementos de transición, tienen impurificaciones de hierro o de cobalto o de níquel. Entonces, cuando lo quieres un cuarzo muy puro, una ventana muy transparente, entonces ya se vuelven más caros porque tienen ciertos métodos de purificación, ¿no? Cambio el vidrio, la sílice, nosotros lo que tenemos en las ventanas es que un vidrio, ¿no? Una sílice. Entonces, cuando hablamos de un vidrio, ¿de qué estamos hablando? De un material que es ¿qué? Amorfo. Pero si te dicen, mira esta copa de cristal cortado, ¿qué significa? ¿Qué es un material que? Cristalino. Cristalino, que tiene una estructura, un orden de corto y largo alcance. Entonces esos sistemitas o esas cosas que venden ahí de cristales de Swarovski se llaman cristales de Swarovski. ¿Por qué? Porque están cristalizados, tienen un orden de largo alcance, un orden de corto y de largo alcance. No es lo mismo como se ve un vidrio, ¿no? Cuando ustedes vayan a alguna, no sé, plaza a comprar algo y te dicen, mire, esto está caro, este vidrio es caro porque no es un vidrio, es un cristal, no es un vidrio. ¿Cómo pueden identificar que les están diciendo la verdad? Poniendo la contraluz. Exacto. ¿De qué color va a ser el vidrio? Va a tener como opacidades. Va a ser un color verde. O sea, no va a ser transparente. Cuando te hablen de un cuarzo va a ser completamente transparente. Y cuando tú ves un vidrio, puedes ver tonalidades verdes. Entonces llega la luz y entonces lo que refleja te va a dar, ¿por qué? Pues porque el vidrio tiene mucha contaminación de metales pesados. Y entonces les da una especie de tonalidad, o sea, emiten un fotón con una longitud de onda en el verde y entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces así, cuando ustedes vayan a la plaza, ustedes pueden decir, yo hago materiales, conozco materiales, y a simple vista podrías identificar, ¿no? El material sílice del cuarzo, ¿no? Es como, no sé, si llegan a ver esta serie de los Juegos del Calamar, hay una sección bien interesante que brincan en un puente de vidrio y tenía que identificar cuál era un vidrio que resistía y un vidrio que no, y era porque uno era cristalino y el otro era un amorfo, y eso se identifica justamente con la luz que emiten. Entonces, y eso es debido a la organización atómica. Pueden cambiar ciertas propiedades dependiendo de su organización atómica. Entonces, la estructura cristalina, entonces vamos a tener materiales o sólidos cristalinos y van a ser aquellos que poseen una estructura cristalina, pero además que tienen un orden de corto y largo alcance, ¿no? Y mientras que los materiales no cristalinos van a ser materiales que tienen un orden de corto alcance, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser una estructura cristalina, va a ser un no cristalino, va a tener un sólido cristalino, tiene una estructura cristalina, mientras un material amorfo no cuenta con una estructura cristalina, solamente tiene un orden de corto alcance, ¿sale? En conclusión, ¿quién me dice el resumen de la clase? Estuvimos hablando de estructura cristalina. ¿Qué es un sólido cristalino? ¿Qué es un sólido cristalino? ¿Quién me dice? Un sólido que presenta un orden de corto y largo alcance. Exacto, con eso. ¿Qué es un sólido amorfo? Un sólido que solo presenta corto alcance. orden de corto alcance.
Y es orden atómico de largo y corto alcance, porque es un orden atómico. ¿Qué es lo que está ordenado? Los átomos. Es un orden atómico de corto o largo alcance. Un orden atómico de corto alcance. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vimos? Si yo quisiera determinar unas propiedades, si quisiera hacer una discusión entre la relación propiedades, enlace, estructura, ¿qué es lo que debo de contemplar? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo harían ustedes una discusión? Si ustedes les piden en el examen, haga una correlación o discuta cuál es la correlación entre estructura, propiedades y métodos de síntesis, ¿ustedes qué concluyen? ¿O qué discutirían? La naturaleza del enlace. Exacto. A partir del enlace yo puedo tener propiedades, se manifiestan propiedades y dependiendo de la forma de síntesis, pues obviamente si yo estoy hablando de metales voy a tener una cierta forma de síntesis y la síntesis se debe de cuidar para que no modifique estructura y por lo tanto no modifique propiedades. ¿Sale? Bien, chicos, chicas. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo ven la clase? ¿Van bien? Sí. Ok, bueno. Bueno, pues si se dan cuenta, esta semana es como para que todos los que, porque se van a empezar a añadir, a incluir más personas en el grupo, entonces fue como una especie de discusión en cuanto a saber cómo fueron los materiales, cómo están hechos los materiales, cuál es la síntesis, cómo son sus propiedades, un poquito la revisión de enlaces, y ya entramos en materia, ya entramos en definiciones del sólido. La próxima clase vamos a ver el sólido y vamos a empezar a hacer, ¿cómo se llama? Ejercicios de cómo ubicar un vector, cómo ubicar un plano dentro de una celda cristalina, ¿vale? Entonces, aparentemente eso es muy sencillo, pero luego se les pregunta en el examen y no sé si es el estrés, no sé si es algo y se equivocan. Yo digo que se equivocan por el estrés y no saben pintar correctamente un plano, no saben pintar correctamente un vector. Entonces, la clase que viene, pues ya vamos a hablar en formalidad de la celda, ya vamos a hablar de la estructura cristalina. ¿Qué era la estructura cristalina? ¿Alguien se acuerda qué era? Es una que, bueno, es la estructura que está formada por una base y una red. Exactamente. Y la red van a ser esas líneas imaginarias que unen a los átomos y esa red me va a dar la posibilidad de tener un artefacto matemático para que yo pueda modelar el sólido. Entonces yo quito a la base, que son los átomos, y me voy a quedar con la red, y a partir de la red yo puedo generar operaciones de traslación, operaciones de simetría. ¿Vale? Entonces eso es lo que ya vamos a empezar a ver dentro de la clase que viene, y en los últimos, pues en los últimos minutos de la clase, pues ya empezaremos a ver ejercicios, ya les dejaré tarea para el viernes, y entonces ya empezamos a encacharnos, ¿no? Ya es ahorita, como para que todos estemos sintonizados a lo que va a ser, y así soy, ¿eh? Les pregunto, les voy preguntando, y para que no se me vayan durmiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, espero que vayan viendo a los átomos, al cloruro de sodio, a los sólidos de forma diferente, y que sepan que un sólido está conformado de átomos. Y que ustedes tienen que tener después la capacidad de meterse dentro del sólido y poder caminar y hacer sus operaciones de traslación, y entonces poder ver al sólido dentro del sólido. Entonces, es algo que como materialista tienen que lograr hacer. Abstraerse para lograr a eso, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, disfruten su último fin de semana casi libre, como casi electrones, porque a partir del próximo van a empezar a tener mucha tarea. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Bye. profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.